vois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce. El teatro fue construido debajo del lugar donde se fundó el primer edificio comercial de Bogotá, entre las carreras séptima y octava, y justo encima del desaparecido río que sirvió por mucho tiempo como límite norte de la capital. El río fue un cauce de agua cristalina conocido desde la época de la colonia como San Francisco, que más tarde se convirtió en alcantarilla y sus riberas en muladeras. Así, para finales del siglo XIX, acusado de ser culpable de problemas de salubridad pública, se decidió que había que taparlo. El primer paso de la colosal empresa lo constituyó la terminación en 1914 del edificio Rufino José Cuervo, levantado justo sobre el río entre las carreras séptima y octava. Gran construcción de aspecto austero con locales comerciales que abrían sus puertas al exterior. Luego, en 1926 se decidió que había que reemplazar en su totalidad el río por una gran vía, al estilo europeo, que conectara la ciudad en sentido oriente-occidente. El único obstáculo era el Rufino José Cuervo, que fue derribado en la década de los 40 para configurar la flamante avenida. Bueno, yo he sido partícipe del teatro cuando participé en el año 94, 95 y 96 y estaba en el colegio. Era muy pequeña y participé en muchas obras de teatro que se hicieron ahí precisamente en el Teatro de los Sótanos, y era muy importante para esa época porque tenía un valor agregado. Los sótanos en una ciudad pues pertenecen precisamente a esa parte oculta de la ciudad, y ir a hacer teatro y que la gente tenga el hábito de ir y visitar ese teatro pues se vuelve todavía más complejo. Entonces en esa época hacíamos obras de teatro como La Casa de Bernarda Alba y bueno, ese tipo de obras, y ahí me dio la oportunidad de conocerlos. La historia del teatro. Recuerdo que por un trabajo de la universidad sobre la historia, por aquí pasaba un río llamado San Francisco, y el nombre del teatro fue en honor a un gran exponente del teatro en este país. Cuando yo estudié en la SAP, digamos que los sótanos de la Jiménez no estaban siendo tan utilizados. Digamos que con mi producción empezaron a adecuarse esos salones de allá para las materias teóricas y las materias de voz. Entonces, yo me acuerdo que allá veía la foniatría, voz dramática, historia del arte, porque eran salones que en ese momento estaban mucho más adecuados que los salones de la propia SAP, porque la SAP tuvo que entrar en una restauración y, bueno, en fin, varias cosas. Y estos salones estaban un poco más idóneos, estaban acabaditos como de recuperar, entonces el piso estaba muy bien, había salones de espejos, salones tapizados para impermeabilizar un poco
el sonido de la intemperie, porque por encima pasaba ya el Transmilenio y toda esta cosa. Entonces era un espacio realmente muy agradable de trabajar, donde permitía que, por ejemplo, las materias de voz realmente tuvieran una concentración y un desarrollo idóneo, sin tanto ruido. Y paralelo se utilizaba el auditorio para ensayar o para muestras, sobre todo para ensayos, no se había habilitado para las muestras. Ya hoy en día, no sé en qué momento del 2000 al 2012, no sé en qué momento propiamente los sótanos de la Jiménez pasa a ser legalmente de la Universidad Distrital, como edificio oficial de la ASAP, y los salones se empezaron a adecuar para otro tipo de materias, ya no solo de voz, sino se adecuó un salón en el fondo para gimnasia, el auditorio lo remodelaron y lo adecuaron, por repetirlo otra vez, como sala de teatro. Entonces ya en ese auditorio se hacen funciones, se hacen las muestras de final de año y se hacen las funciones de tercer año, de cuarto año. Las de quinto año ya se van a otros teatros, de otro formato. Pero digamos que ahorita la gran diferencia con mi época es que en mi época era solo para estudiar algunos salones y materias teóricas. Hoy en día ahí dan materias de cuerpo y el auditorio está habilitado totalmente como sala de teatro. ¿Quién fue Luis Enrique Osorio? Luis Enrique Osorio, autor prolífico y popular de toda la historia del teatro colombiano, nació en Bogotá en 1896 y murió en 1966. Creó varias agrupaciones escénicas, entre las que se destacaron la Compañía Dramática Nacional y la Compañía Bogotana de Comedias, por medio de las cuales se esforzó por consolidar la actividad teatral de un equipo de actores que más tarde se vincularon a la radio y a la televisión como profesionales del arte dramático. Periodista y animador del teatro colombiano, trabajó durante casi 50 años en forma ininterrumpida por desarrollar la dramaturgia nacional, no solo a través de su propia obra, sino apoyando la de otros autores que tratan los temas y personajes nacionales, tanto la novela semanal, con un poco más de 40 obras teatrales escritas a lo largo de un mismo número de años. Osorio logró formar un público, primero en el Teatro Municipal y posteriormente en su propia sala, el Teatro de la Comedia, cuya construcción fue financiada con el producto de años de labor escénica efectuada con una amplia acogida por parte del público capitalino. Un personaje que marcó la historia del teatro de nuestro país con producciones originales y obras que dejan ver un apasionante y verdadero amor por las artes escénicas. La experiencia que he tenido fue muy de cerca, precisamente porque pertenecía a un grupo de trabajo que era de teatro y frecuentábamos mucho este lugar. Entonces pues los sótanos se convirtieron como en nuestro segundo hogar, además de que hacíamos las presentaciones, también hacíamos los ejercicios de entrenamiento y todo esto para presentar nuestras funciones. Entonces el teatro se vuelve como un amigo más, ¿no? O sea, se vuelve el amigo que todo el tiempo está ahí acompañándonos, que nos guía. Además el teatro tiene eso, o la gente que hace teatro pues sabe que la pasión que existe al hacer teatro pues es esa, ¿no? Está quieto, está quedado, porque sencillamente solo muestran cosas de los chicos de primer semestre de la universidad. No hay más muestras teatrales de ninguna otra universidad, de ni siquiera grupos, entonces está sencillamente quieto. Pues desafortunadamente fueron pasando los años, y les estaba hablando de años 96, sí, han pasado varios años ya, y se desapareció de pronto para lo que la gente en el común recuerda, ¿no? Que todo el tiempo lo estemos recordando a los sótanos, pero no se ve, no es visible. Entonces creo que eso fue lo que pasó, que desafortunadamente ya uno pasa y uno decía, ay sí, ahí quedan los teatros del sótano, pero hasta ahí queda. No creo que siga ese hábito de ir y visitarlo y participar de obras de teatro. Entonces para mí pues me pareció muy triste pues haber pertenecido, pero pasaron los años y nunca más supe del teatro. Entonces
pues es muy bonito que hoy en día resurja otra vez como el ave fénix desde las cenizas realmente, porque los sótanos son un espacio increíble que tiene la ciudad y la gente debe y tiene que conocerlo. La reapertura del Teatro Luis Enrique Osorio. Debajo de la transitada avenida Jiménez con carrera séptima, reposa el Teatro Luis Enrique Osorio como refugio de las artes escénicas que desde ya abre sus puertas a todo el público para transportarse a un mundo cultural, pensando solo en el arte y la creación artística. El evento dio lugar a la reapertura de este lugar fue en el año 2010, el día 27 de octubre, bajo la obra de teatro El Segundo Festival Joven de Creación Al Tablón, un proyecto de artes escénicas de egresados y alumnos del programa de artes escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Esto dice un mencionado artículo dentro de Internet, en lo cual el Teatro Luis Enrique Osorio fue reabierto el 27 de octubre del 2010, hace algunos meses. Hoy, estudiantes y egresados de la Facultad de Artes ASAP estarán viviendo la cuarta versión del Festival Joven de Creación Escénica al Tablón 2012, evento que iniciará del 31 de octubre al 16 de noviembre del 2012, donde invitan a la comunidad en general para que disfruten de este festival que se ha venido consolidando en Bogotá como una de las mejores vitrinas de proyectos universitarios. Evidentemente, esta cuarta versión del festival se realizará en los sótanos de la avenida Jiménez en el Teatro Luis Enrique Osorio durante todos los días a las 7:30 de la noche.